Ahora bien, nosotros vamos a examinar algunas cositas referidas al tema de la alimentación y a cómo manipulan las traducciones contemporáneas en lo que refiere al tema de manera muy descarada. Y está bueno porque mucha gente tiene esto de, el texto, ¿cómo sabés que no está manipulado? Bueno, quienes estamos interesados en el tema hemos investigado y hemos dado con aquellos textos que están manipulados y bueno, son cosas que uno puede verificar, puede ver con sus propios ojos y después ver qué hace uno con eso. En este caso vamos a estar viendo manipulaciones de las traducciones, no de los manuscritos, sino de las traducciones. El manuscrito dice tal y la traducción después dice, se inspiran. Es como, a ver acá todo lo que puedo escribir, aunque no tenga ninguna base para hacerlo, y empiezan. Y le dan, y le dan, y le dan, acorde a sus doctrinas, acorde a sus intereses de lo que ellos quieren sostener. Específicamente esto de que vos podés comer cualquier cosa, que es lo que, bueno, lo que más o menos se enseña a grandes rasgos en lo que es el cristianismo, que es lo que acá en Occidente, si hay alguna referencia al texto de las escrituras hebreas o alguna percepción, eso la gente lo mama de lo que es la postura cristiana. Y bueno, y para nosotros es muy importante el tema de la alimentación porque evidentemente el que nos hizo sabe bastante más que nosotros de cómo funciona nuestro cuerpo y nos dijo en su Torá, en su instrucción, qué es lo que debemos de comer y qué es lo que no. Y bueno, y vamos a hablar de eso, que no es que sea el tema más importante habido y por haber de la faz de la tierra, pero es un tema importante. Marcos, esto es el Nuevo Testamento, Pacto Renovado, mejor nombrado, sección 7, verso 1, dice, se juntaron a Yahushua, la Reina Valera dice Jesús, su nombre es Yahushua, se juntaron a Yahushua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yahushua, de Jesús, comer con manos inmundas, dice acá la Reina Valera, la palabra sería comunes, es un tema aparte, con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces acá tenemos a los discípulos del Mesías que no se lavaban las manos antes de comer y los fariseos los condenaban. ¿Por qué? Verso 3. Porque los fariseos y todos los Yahudim, todos los judíos, acá hay que entender que el que está hablando también es judío, entonces ¿a qué se refiere con todos los judíos? Está hablando de gente que es un término geográfico en este caso, porque el Mesías también era judío y los que estaban con él también, pero eran judíos de Galilea, entonces si el que está hablando no está incluyéndose, dice todos los judíos, y él es judío también, ¿por qué lo hace? Bueno, pues es una referencia geográfica, está hablando de los que habitaban en la zona de Jerusalén, que era la región se llamaba Judea, bueno. Pero habían judíos en Samaria, en Galilea, y en Judea también, obviamente. Bueno, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, para observar, como los lavamientos de vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos o las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen lejem o pan, lejem es la palabra hebrea, pan, con manos inmundas, inmundas mal traducido, el texto griego ahí la palabra es común, que tiene que ver con otra cosa, pero ese en otro programa capaz que le damos a eso que está buenas. Respondiendo él, el Mesías, Yahushua, el que el mundo conoce como Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Yashayahu o Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y él acá explica, porque dejando el mandamiento de Elohim, de Dios, dice acá la Reina Valera, Elohim es la palabra hebrea, que después te ponen Dios. Ya hemos hablado chiquicientas veces de esto y las hablaremos las veces que sea necesario. Dejando el mandamiento de Elohim, se aferran a la tradición de los hombres. Contraposición. Mandamiento de Elohim, tradición de los hombres por otro lado.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Lujaim para guardar la tradición de ustedes. Y acá me voy a saltear un poco para seguir con el tema específico. Sigo en el verso 14, llegué hasta el verso 9 de la sección 7. Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cada vez que el Mesías te dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, lo que te está diciendo es, presta atención a lo que te estoy diciendo, porque no es lo que parece, básicamente. Cuando se alejó de la multitud, verso 17, y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea, lo que el Mesías estaba diciendo era una especie de alegoría. Era un discurso con doble sentido. Por eso él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es como te está llamando la atención a sus dichos. Y los discípulos dicen, explícanos la parábola, o sea... La parábola es, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esa es la parábola. Esa es la parábola. Él les dijo, verso 18, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, esta es la clave, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, o al excusado, o al water, o al inodoro, o como le quiera llamar. Acá el texto dice letrina. Y acá se pone picante la cosa. Dice la Reina Valera. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Voy a seguir leyendo un poco más, pero ya volvemos a este verso, que este es el verso. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro de los corazones de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cierro con el texto base. Lo que está para desmenuzar es Marcos 7:19. Vamos con eso. El mundo lo conoce como Jesús, y Yahushua es su nombre. Si él decía algo haciendo limpios todos los alimentos, dale que es tarde, ponete a comer lo que se te cante, porque supuestamente el Mesías lo dijo. Supuestamente el Mesías, que está escrito, que viene a cumplir la Torá y que viene a dar el ejemplo a seguir de cómo cumplirla exactamente, ahora de repente está enseñando algo diferente. Aunque él mismo dijo, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, sino a cumplir. Pero bueno. Claro, es como que se estaría contradiciendo. Sí, todo acá se contradice si él está declarando puros todos los alimentos. ¿Qué es lo que pasa acá? Y esto me parece que es importante de resaltar, porque acá tenemos en este verso manipulaciones de las traducciones de todos los colores que gusten. El texto dice, en el verso precedente, en el verso 18, él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, que es el enfoque, no te contamina porque no entra en el corazón. Más adelante te dice, después te dice, lo que sale del corazón es lo que te contamina. O sea, ese es el eje. No le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. O al water. Esto decía, dice la Reina Valera, haciendo limpios todos los alimentos. Bien. ¿Qué pasa?
Acá las traducciones se basan en textos base. El texto base en griego tiene 3 palabras después de sale a la letrina. O sea, recapitulando, todo lo que vos comés no entra en el corazón, sino que entra en el vientre, sale a la letrina, al excusado, al water, como lo quieras llamar. Y después de ese verso, después de esas palabras, quiero decir, hay 3 palabras en griego que las traducciones de masas traducen lo que tienen ganas. En este caso la Reina Valera dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Para hacerla muy sencilla, el texto griego, la mejor manera de traducirlo, la más literal, sin interpretar, sino literal lo que está escrito, sería purgando todos los alimentos. Purgando o purificando todos los alimentos. O sea que estamos hablando que esto decía no está en el griego. Esto decía, no dice el texto. La Reina Valera dice, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí va, eso dice la Valera. Literal sería purificando o purgando todos los alimentos. ¿Y qué pasa acá? Fijémonos cuál sería el punto. ¿Quién es el que purga? O sea, el punto acá es que las traducciones, y vamos a ver unas cuantas, te ponen como sujeto de esta última parte a Yahushua, al que el mundo conoce como Jesús. Y por eso agregan la Reina Valera, esto decía él, haciendo limpios los alimentos. Pero en realidad si entendemos que el texto viene diciendo, lo que comes no entra en tu corazón, entra en el vientre, sale por el water, purgando los alimentos. Claro. ¿Quién es el que purga? ¿El Mesías o el cuerpo? El cuerpo. Claro, el intestino, para ser más específico. Y ahí, en ese caso, lo que te está transmitiendo básicamente es, mirá, en ese acto que tu cuerpo realiza de forma natural, en el que saca un desecho de lo que vos comés, hay ahí un símbolo. El símbolo es que la contaminación, de alguna manera, el cuerpo la expulsa en lo que vos comés. Pero el énfasis de él es, mirá, lo que sale de dentro del corazón, eso no hay acto de purgarlo. Eso es impurgable. En el acto cuando sale. O sea, lo que sale de adentro tuyo, cuando sale hacia afuera se manifiesta y él pone los ejemplos, el engaño, la envidia, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, etcétera, etcétera, etcétera. En el acto de salir eso del corazón hacia afuera, eso te contamina. No hay proceso de purgación en el proceso en el que eso sucede. Sale de adentro, te contamina. Distinto es cuando lo que uno come, cuando sale hacia afuera, ahí el cuerpo de alguna manera está purgándose en el acto. No al revés. Ese es el enfoque. Pero acá las traducciones te lo llevan te traducen mal, porque no traducen la palabra griega como purgando en la manera en la que está conjugada, que está en forma de participio, y te ponen como... haciendo limpios. Haciendo limpios, por ejemplo, y te ponen como sujeto del verbo al Mesías. Esto decía... Claro, que eso en el griego no está, el esto decía. Entonces vamos a ver varias traducciones y todo lo que agregan, ¿no? Ya vimos la Reina Valera. La Biblia de Jerusalén del año 2001 dice... No entra en su corazón, sino en el vientre, y va para el excusado. Hasta ahí todo bien. Y después dice, así declaraba puros todos los alimentos. Claro, ahí está agregado, así declaraba. Así declaraba. Está agregado. Es un agregado descarado, y puros está mal, porque en todo caso sería purificando o purgando. Pero vieron cómo cambia muchísimo cuando le cambian el sujeto al verbo. Dios habla hoy del año 2002 dice, porque no entra en el corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con esto quiso decir... Ahí va. ¿Quién? El Mesías. Con esto quiso decir, no está en los manuscritos, te lo ponen las traducciones, que todos los alimentos son puros. Otra vez. Ahí va. Ven el énfasis, ¿no? O sea, del literal... El cuerpo purga los alimentos cuando salen del cuerpo No, acá el Mesías en realidad estaba diciendo que todos los alimentos son puros.
claramente ellos no entendieron la parábola. Otra Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice: con esto Jesús declaraba, todo agregado, no aparecen los manuscritos, limpios todos los alimentos. Y limpios está mal conjugado. La palabra de Dios para todos, otra traducción: con estas palabras Jesús daba a entender, todo esto agregado, que ningún alimento está prohibido. También, el prohibido no aparece nunca. O sea, recordemos que el texto base es purgando así. Purgando todos los alimentos. Purgando los alimentos. O sea, todos los alimentos. Purgando todos los alimentos. Entonces, claro, hay un montón de agregados antes de purgando todos los alimentos, y el purgando o te ponen haciendo limpios o haciendo puros, o bueno, o un montón de otras que no son fieles al texto griego. Claro, ahí básicamente lo que tenemos que comprender es que si estamos interpretando un texto de la antigüedad, lo mejor es dejar el texto lo más literal posible. Y después vemos qué hacemos con el texto literal. Si nos cuesta comprender lo literal del texto, bueno, vamos a tener un poco de contexto histórico para ver qué significaba en aquella época. Pero en la medida en la que decimos, no, esto significa esto, estamos mutilando el texto porque lo estamos interpretando. Cuando en realidad, si lo dejamos tal cual, el texto habla por sí mismo y le habla a cada uno según distintas formas. Acá las traducciones están marcando la cancha de decir esto significa esto. Y te lo están metiendo en el texto. No te lo ponen en una nota al margen, no te lo ponen ni siquiera entre paréntesis, o algunos te la ponen entre paréntesis por lo menos, pero el que lee después, que sabe que esos paréntesis en realidad no responden a algo que está realmente escrito en los manuscritos, que son la base. Entonces acá me parece que está buenísimo traer el testimonio de lo que es la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción al latín de finales del siglo IV. Claro, estamos hablando que 1600 años se escribió. O sea, es bastante cercana a la época del Mesías. Sí, y si bien es una traducción en latín, es decir, en el lenguaje del imperio, y si bien fue una traducción encomendada por un obispo romano, o sea, ya con esta connotación católica, romana, de lavado de cerebro de masas, agarrando a este movimiento y utilizándolo, luego de pasarlo por licuadora y mezclarlo con el grecorromanismo y el paganismo y todo lo demás, como religión de masas para unificar el imperio, que estaba en un proceso de crisis. De esto ya hablamos un montón. ¿Quiénes son los que están detrás de la traducción? Bueno, son los que en definitiva sientan las bases del cristianismo católico romano. Lo cierto es que la traducción en sí es mucho más fiel al lenguaje griego porque es un lenguaje contemporáneo. O sea, estamos hablando que en aquella época el griego era el lenguaje del mundo. El griego era el lenguaje de los sabios en Occidente. No entre los hebreos, pero sí en Occidente. Y el latín, en la cultura romana, es una cultura que hereda la cultura griega, y en definitiva su interpretación de una palabra griega es mucho más próxima a cómo la interpretan hoy, 1600 años después. ¿Qué dice la Vulgata Latina? La Vulgata Latina, nosotros lo que estamos diciendo que el griego dice es purgando todos los alimentos, que es más o menos lo que dice la Vulgata. Es la manera de traducir las palabras griegas que aparecen. A ver, Vulgata, aquí la tengo. Dice, bueno, todo el verso, después de que dice termina en el excusado, después dice purgans omnes, que vendría a ser todos, escas, los alimentos. Purgando todos los alimentos. ¿Y qué es lo que me parece interesante de esto? Es que la Vulgata, esta versión no tiene ni esto decía, ni... Claro, con esto quiso decir que lo que realmente dijo fue que... Y la mar en coche. Ahora podés comer todo porque... No. Purgando todos los alimentos, que es la traducción más literal que hay del texto. Marcos 7:19, que se utiliza como caballito de batalla para los que quieren comer lo que se les cante, diciendo que el Mesías así lo dice.
en realidad tenemos un verso que de por sí su interpretación es como compleja. Es el texto de una parábola que los discípulos no la entienden y le preguntan, y es un lenguaje medio enigmático, pero hay que entender cuál es el contexto más amplio dentro de esta parábola. Ahora bien, independientemente de la explicación de la parábola, está clarísimo de que las traducciones al español, todas agregan palabras en este verso, interpretando el verso y haciéndolo parecer como que el Mesías de alguna manera te admite comer cualquier cosa. Cuando nuestra interpretación, por ejemplo, es que él acá está hablando del proceso natural del cuerpo, que luego de que expulsa los alimentos que ingirió, los que pasan por el vientre, luego esto es un proceso de purgación de los alimentos. Claro, que lo hace naturalmente el cuerpo. No así lo que sale del corazón. Bien, y me parece importante leer el mensaje de Javier, y entonces Javier dice, es imposible que esté limpiando alimentos cuando el contexto del capítulo está hablando de un mandamiento de hombre sobre lavarse las manos para comer. Entonces me parece muy importante e interesante leer este mensaje para lo que vamos a leer ahora en Mateo. Bien, sí, nosotros ya leímos en Marcos, porque ese es el contexto de que todo esto surge porque los discípulos del Mesías no se lavaban las manos antes de comer. Entonces, a partir de ahí viene el eje. Y, claro, la discusión no era qué estaban comiendo los discípulos. claro, ¿no? Tus discípulos están comiendo cerdo. No, no era esa la discusión. La discusión era que comían sin lavarse las manos. Dicho sea de paso, no hay un verso en todo el texto del Pacto Renovado en el que veas a algún discípulo, al Mesías o a un seguidor suyo, el que fuere, comiendo algo que la Torá prohíbe comer. Por eso esto de comer cualquier cosa y basarse en el Pacto Renovado en el Nuevo Testamento son cables pelados, son cosas sueltas de las que uno se agarra y se inventan cosas que no tienen respaldo. Bien. Mateo, el paralelo a Marcos está en Mateo 15, paralelo en el sentido que son textos semejantes, solo que tienen algunas diferencias en que algunos dicen algunos detalles más y otros detalles menos. En Mateo, sección 15, verso 10, voy a leer de ahí en adelante. Antes lee mucho de lo que ya leímos en Marcos, pero quiero leer a partir de ahí y dice: y llamando a la muchedumbre les dijo, escuchen y entiendan. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Este es el énfasis que él le está dando incluso. Ese es su foco. En ningún momento le está poniendo en cuestión acá el tema de qué puedes comer y qué no. Y dice, entonces acercándose los discípulos le dicen, ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando escucharon la palabra? Él les respondió y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son guías ciegos, son ciegos guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tomando la palabra, Pedro le dijo, aclaranos la parábola. Aclaranos la parábola. Él respondió, ¿también ustedes están todavía sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Y acá termina el verso, que es el paralelo que es Mateo 15:17, es el paralelo a Marcos 7:19, y no tiene esta parte de purgando todos los alimentos, como si está en Marcos. Acá queda acá. El Mateo queda acá en este punto, y me parece interesante que más adelante se queda muy claro de qué va todo esto. Dice, verso 18, pero las cosas que salen de la boca, voy a leer la Reina Valera porque estoy leyendo otra traducción, me paso la Reina Valera, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Verso 20, lo repito. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro, que lo que decía Javier, que ese es el contexto de esto que está sucediendo.
O sea, el contexto acá lo aclara el Mesías. Clarísimo. El inicio de la discusión fue que no se lavaban las manos antes de comer. ¿Y cómo cierra la discusión en Mateo? Si comés y no te lavas las manos, no te contaminás. La comida nunca es el punto de foco. Claro. Sino el lavarse las manos. El lavarse las manos antes de comer. Sí que el Mesías establece una especie de dicotomía en el sentido de cómo naturalmente vos podés aprender del cuerpo que hay un proceso de purgación de lo que entra por tu boca. Eso lo podés aprender naturalmente y eso él lo trae para establecerlo como una contraposición a lo que sale del cuerpo pero del corazón, que es donde él pone el énfasis. Pero acá están hablando de lavado de manos. Y lo que tenemos que entender es que en esta época lo que defendían acá los fariseos y los escribas y la gente que pertenecía a lo que era la casta religiosa, digamos, de la época, lo que ellos defendían fue de alguna manera continuado, lo que seguían los fariseos fue continuado por un movimiento que terminó siendo el rabinismo de los rabinos, de los cuales surge la literatura rabínica, entre ellos la Mishnah y el Talmud. No es que los que escribieron el Talmud son fariseos, pero sí que tenían muchas cosas en común. Y en el Talmud, esta literatura que trae mucho de lo que eran estas costumbres que en aquella época los fariseos se obligaban a sí mismos a guardar, de las cuales el Mesías leímos, que les decía: ustedes invalidan el mandamiento de Lujaim para aferrarse a la tradición de ustedes. Bueno, en el Talmud está escrito, en el Tratado de Sotá, sección 4b, lo siguiente: cualquiera que coma lejem, pan, sin lavarse las manos, es como si hubiese tenido relaciones sexuales con una prostituta. Más adelante dice, acá: cualquiera que trate el ritual de lavarse las manos con desprecio, será desarraigado del mundo. Se habla muchísimo sobre el lavado de manos, sobre el ritual de lavado de manos, que es un ritual impuesto en su momento por los fariseos, después continuado por los que terminan siendo los rabínicos. Es un ritual impuesto por ellos, al cual obligaban al pueblo. Y es el marco de lo que le están diciendo. ¿Por qué no se aferran a la tradición de los ancianos, tus discípulos, que cuando van a comer no se lavan las manos, como estamos mandándole nosotros al pueblo que haga? Y ahí el Mesías les cae de frente, ¿no? Y le cita, por ejemplo, Isaías diciendo: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No honrás al Hacedor de los cielos y la tierra si no enseñas su palabra, sino que al contrario enseñas cosas que se inventan los hombres. Que esto era algo muy fuerte en la época. ¿Pero por qué? Porque cuando vos tenés a alguien que te quiere imponer, se te quiere imponer en términos de guía espiritual, si él te dice, anda el texto, entonces no te preciso, muy amable. Pero si él te dice, no, vos tenés que hacer esto, y vos lo hacés, y el texto no lo dice, espiritualmente hablando, te estás sometiendo a su autoridad. Entonces siempre las religiones de masas te terminan haciendo hacer cosas que no están escritas porque es la manera de hacerte someter a ellos. Y en ese sentido, el Mesías juega con eso en una parte del libro de Mateo diciendo: ellos se sientan en la cátedra de Moisés, buenísimo, hagan todo lo que él les diga. Lo que Moisés les diga, pero no lo que hacen ellos. Es como diciendo, ellos siguen a Moisés, eso dicen ellos, buenísimo, hagan lo que Moisés dice. Claro. Pero a estos no les hagan caso. O sea, lean, que es lo que yo le dije al principio. Lean por ustedes mismos lo que está escrito y busquen. Si hay un verso como el que planteamos en Marcos que genera un poco de contradicción, bueno, busquen un poquito más.